está sobre el terreno preparado para proporcionar toda la ayuda. Joe Biden dijo también que va a visitar las zonas afectadas. La noticia deportiva. La noticia deportiva del momento proviene desde Europa porque el ciclista colombiano Daniel Muñoz se impuso en la tercera etapa del Tour de Rumania, que se corrió sobre 154 kilómetros. El colombiano derrotó en línea de sentencia en un sprint en subida a Deva y a Paltinis. De esta forma ha logrado asaltar la segunda posición de la clasificación general. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. A las 12 del día, 15 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue después de las noticias del mediodía. Saludamos especialmente también a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias. Hoy en Colombia y en este programa queremos hablar de un libro que lanza la editorial Planeta, que se llama Una conversación pendiente. Este libro, que es una conversación entre Ingrid Betancourt y el expresidente Juan Manuel Santos, moderado por Juan Carlos Torres, tiene una cantidad de anécdotas, sobre todo en la realización del libro, porque el libro se iba a realizar antes de la pandemia, ya iban a viajar a Oxford a encontrarse Juan Carlos Torres y el expresidente Santos con Ingrid Betancourt para llevar a cabo este libro. Y la pandemia, pues como a todos, bloqueó los vuelos, los aeropuertos, y el libro tuvo que realizarse de forma digital. Y salió un libro tal vez mucho más profundo de lo que se pensó en un principio, y por eso yo quiero empezar por saludar a nuestros invitados. Ingrid Betancourt, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue hablando de esta conversación pendiente. Bienvenida. Camila, mil gracias por invitarme, es un placer estar con ustedes. También quiero saludar al expresidente Juan Manuel Santos, protagonista de esta conversación aquí a este programa. Bienvenido, expresidente, gracias por acompañarnos. Gracias, Camila. También un gran placer estar con ustedes. Quiero empezar. Este libro habla de la trayectoria de sus vidas a lo largo de la coyuntura nacional. Y sé que fue todo un recorrido desde el Frente Nacional, lo que pasó con el nuevo liberalismo, la constituyente, etcétera, etcétera. Pero hoy quiero empezar de adelante para atrás, es decir, de lo que nos está pasando hoy y nos vamos devolviendo en el libro. Un poco una cronología distinta a la que ustedes utilizaron en este texto. Pero antes quiero preguntarle, Ingrid, sobre a quién se le ocurrió la idea de hacer este libro. ¿Por qué hacer un libro de una conversación pendiente entre los dos? Bueno, la verdad es que la idea fue de Juan Manuel. Estábamos conversando, estábamos en Oxford y estábamos cenando y obviamente pues hemos tenido muchas cosas en la vida que nos han acercado. Yo trabajé con Juan Manuel en el Ministerio de Comercio Exterior, después él fue ministro y yo estaba en el Congreso, ahí volvimos a encontrarnos para apoyarnos el uno al otro, después me secuestraron y Juan Manuel estaba de ministro de Defensa y él fue el que hizo la operación Jaque, que me sacó de la selva y me devolvió la libertad. Y así fue la vida, es decir, cuando un día estaba yo tranquila en mi casa y oyendo radio y oigo que Juan Manuel se acaba de ganar el Premio Nobel de la Paz, entonces quedé como en frío y pensé, bueno, soy la última en enterarme de esta cosa, pero igual voy a llamar a felicitarlo. Y resulta que obviamente eran las 3 de la mañana en Bogotá y no me contestaban en presidencia, entonces llamé a Martín, el hijo de Juan Manuel, y le dije, ustedes ya saben, y no, entonces también traje la noticia de ese momento muy importante para Juan Manuel, pero también para Colombia. Entonces, ha sido una vida que se ha cruzado de mil maneras y recordando todo eso, pues obviamente en un pub de Oxford, Juan Manuel me dijo, oiga Ingrid, pero esto hay que escribirlo, es decir, hay tanta cosa que aquí hay que contar y que la gente debería saber, pero yo no sabía bien qué iba a dar y lo que dio fue, es decir, para mí fue una experiencia muy linda porque creo que fue un diálogo muy profundo que trajo muchas cosas lindas, sí.
Expresidente, usted iba a decir algo precisamente sobre la génesis de cómo se creó este libro y de dónde surgió la idea de crear esta conversación pendiente. Sí, a eso le agregaría, en esa conversación que tuvimos, Ingrid y yo, ella estaba estudiante terminando su doctorado de teología en Oxford y yo estaba de profesor visitante. Nos encontramos y éramos bastante amigos, pero comencé a preguntarle algunas cosas en detalle. Por ejemplo, cuando usted estaba secuestrada y yo estaba en tal sitio, usted ¿qué pasó aquí, qué pasó allá? Y comienza a contarme unas historias que yo no conocía, muy impresionantes, y entonces yo seguí interrogándola sobre aquello, sobre todo la parte de su secuestro y de su operación, y la operación Jaque, y lo que pasó después, cómo nos juntamos después. Entonces, ahí fue cuando se me ocurrió, oiga Ingrid, ¿por qué no escribimos esto? Porque realmente esto es historia, esto es parte de la historia de Colombia. Usted y yo hemos recorrido parte de esa historia, estuvimos juntos cuando comenzó la apertura económica durante el gobierno de César Gaviria, trabajamos juntos en el Ministerio de Comercio Exterior, fuimos, por ejemplo, al primer viaje que se hizo para, en cierta forma, abrir mercados en el Asia. Ingrid organizó esa misión, que fuimos con los empresarios, fuimos a la China, fuimos a Corea, fuimos al Japón. Después, todo lo que sucedió cuando la gran crisis económica de comienzos de siglo, la peor que habíamos sufrido, yo era ministro de Hacienda, ella estaba en el Senado, todo lo que hicimos, todo lo que me ayudó, una cantidad de anécdotas alrededor de todos esos eventos. Entonces, ese es el libro, anécdotas alrededor de eventos y reflexiones de parte y parte sobre los hechos y sobre algunos personajes. Pero aprovechando que usted empieza a narrarnos eso, expresidente Juan Manuel Santos, sobre cómo entre los dos, que además, según entiendo en el libro, la conversación fue mucho más profunda gracias a la pandemia, porque la virtualidad le permitió a todo el mundo pues tener conversaciones más largas a través de un computador, que tal vez si se hubieran encontrado físicamente allá en Oxford en 4 reuniones, pues no hubieran podido discutir y hablar de detalles tan profundos que se publican en ese texto. Pero como yo les dije, empecemos de adelante para atrás y hablemos de la coyuntura, y la coyuntura que tiene que ver sobre algo que ustedes mencionan en ese libro, y no nos podemos salir del proceso de paz. Una de las instituciones que dejó el proceso de paz fue la Comisión de la Verdad. Y en esa Comisión de la Verdad, esta semana fue el expresidente Andrés Pastrana. Y el expresidente Andrés Pastrana fue muy duro con el proceso y muy duro con usted. Y dice que lo peor que le pudo haber pasado recientemente al país fue haberlo dejado dividido por cuenta de ese plebiscito que se perdió por parte de quienes estaban promoviendo el proceso de paz y que no se respetó el resultado. Y ese proceso de paz, todo eso se menciona aquí en esta conversación entre ustedes dos. Yo sí les quiero preguntar, y esta pregunta para los dos, pero empiezo por usted, expresidente. ¿Qué le responde al expresidente Pastrana sobre ese comentario en la Comisión de la Verdad? Pues, mire, ese comentario es un sofisma, es decir, no tiene una base real. Eso también lo dijo el expresidente Uribe, lo ha dicho muchas veces, lo han dicho muchos de los del Centro Democrático. Al expresidente Pastrana le ha dado últimamente por repetir lo que dice Uribe, y ese es un sofisma. La verdad sobre eso es la siguiente: se perdió el plebiscito, por un margen muy pequeño, pero se perdió. Y lo primero que hice fue reconocer el resultado. Mucha gente en ese momento me dijo, no reconozca el resultado, mire que el huracán Michelle nos quitó más de 2 millones de votos en la costa que eran votos nuestros, mire toda la confesión que se está haciendo sobre el fake news que tergiversó a la opinión pública, una cantidad de presiones para que yo no reconociera la derrota. Dije, no, las reglas de juego son como son, reconocí la derrota. Y la Corte Constitucional, esto es muy importante, cuando aprobó el plebiscito, cuando lo aprobó en forma expresa, y emitió un fallo donde dice, si se llega a perder el plebiscito,
no se puede volver a hacer un nuevo referendo. Habría que renegociar el acuerdo y utilizar los instrumentos, los caminos que están contemplados en la Constitución, que es el Congreso de la República y después la Corte Constitucional. Apenas perdimos el plebiscito, lo primero que hicimos al día siguiente fue convocar a los líderes del no. Y allá estuvo en mi oficina el expresidente Uribe, el expresidente Pastrana, estuvo Marta Lucía Ramírez. Y les dije, mire, ustedes han dicho que quieren la paz, pero que quieren la paz diferente. ¿Qué es lo que del acuerdo no les gusta? Y vamos a ver cómo lo cambiamos. E iniciamos un proceso, un ejercicio que duró varias semanas, en donde se creó una matriz de 60 puntos, 60, de los cuales se incorporaron al acuerdo 58 de esos 60 puntos. Del expresidente Pastrana, que tenía 7 puntos, todos se incorporaron. Frank Pearl, y ustedes pueden preguntarle, fue hasta Nilo, donde está el presidente Pastrana, le dijo, mire, estos son los textos que incorporamos, estamos acogiendo todas sus sugerencias, todas sus recomendaciones. Frank Pearl me contó después que el presidente le dijo, bueno, vamos a ver qué hacemos. Muy bien, voy a revisar los textos, y nunca lo volvió a llamar, nunca volvió a aparecer. Entonces, a estas alturas decir que se desconoció el plebiscito, que se desconoció la voluntad del pueblo, es todo lo contrario, porque después ese paquete renegociado se aprobó por el Congreso por abrumadora mayoría, y luego la Corte Constitucional le dio el visto bueno, y no solo eso, sino que este acuerdo ha sido el acuerdo que ha tenido más resoluciones unánimes por parte del máximo organismo a nivel mundial, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sí. Entonces, a estas alturas decir que se desconoció la voluntad del pueblo, pues no deja de ser un sofisma. Déjeme preguntarle exactamente esto mismo a Ingrid Betancourt, porque usted, Ingrid, estuvo en la Comisión de la Verdad, de hecho conmocionó al país y nos hizo llorar a muchos con su relato y ese discurso que dio en ese encuentro de la Comisión de la Verdad por los crímenes del secuestro. Ahí hubo víctimas también al lado suyo que dicen, no estamos de acuerdo con ese proceso de paz, sin embargo, estamos aquí ante la Comisión de la Verdad. Frente a eso que dijo el expresidente Andrés Pastrana, que representa no solo su pensamiento, sino también el de un sector importante del país, ¿usted qué opina? Yo creo desgraciadamente que ahí hay mucha hipocresía. Yo quiero recordarles que Andrés Pastrana fue el primero que inició un proceso de paz con las FARC, que tuvo unos componentes desgraciadamente debilitantes de la democracia y de las instituciones colombianas. Recuerden que le dio a las FARC un terreno tan grande como Suiza, donde las FARC se empoderaron, pudieron mantener a sus secuestrados, que ya eran muchos en ese momento. Acuérdense de los secuestrados del Canje, que eran todos los oficiales, policías y militares que mantuvieron en esa zona, y obviamente el comercio de la droga que se expandió por esas decisiones que tomó Andrés Pastrana. A mí me parece que ahí hay hipocresía, hay mala fe, porque yo creo que, hay una reflexión sesgada, porque si él hubiera sido el que hubiera logrado la paz en Colombia, con todos los problemas que estaba generando con el proceso de paz que él estaba adelantando, me parece que él debería hoy reconocer las bondades del proceso que se logró con mucho menos costo, con fortalecimiento de las fuerzas militares, sin entregarle ningún terreno a las FARC, derrotando militarmente a las FARC y desmantelando el cartel de las drogas, o por lo menos una parte, por lo menos dividiendo ese cartel
con toda una parte de los miembros de las FARC que ahora están en la legalidad y que espero colaboren a desmantelar totalmente ese cartel del narcotráfico. Entonces, a mí me parece que Andrés Pastrana no tiene autoridad moral y está actuando de mala fe, y eso me parece que es una falta de generosidad con el país. Los colombianos necesitamos la paz, estamos comenzando a salir de esa noche oscura, de ese túnel. Yo siempre he pensado que hemos estado en manos de gente muy corrupta en Colombia, por eso hice política, cuando hacía política, y hoy siento que Andrés Pastrana hace parte de ese régimen que tiene secuestrado a Colombia, que no quiere dejar que avance, que no quiere dejar que prosperemos, que quiere como paralizarnos en la posibilidad de salir y de desarrollarnos y tener un país que realmente pueda encarar los desafíos del tercer milenio. Entonces, me da mucha tristeza con Andrés Pastrana que caiga tan bajo. Ustedes, Ingrid, usted dice, Andrés Pastrana tuvo muchos errores en ese proceso y en esa negociación con la guerrilla de las FARC. Ustedes en el libro hablan también del proceso del Caguán, de su secuestro. Eso se menciona en esta conversación pendiente y las dos ópticas que tiene cada uno de ustedes. Pues el expresidente en la Comisión de la Verdad, el expresidente Pastrana, habló del Caguán y de la zona de distensión y dijo que esa no fue una idea de su gobierno, sino que fue una idea de las Naciones Unidas y de Santos. Creo que menciona incluso también al exministro Álvaro Leiva. Escuchemos lo que dijo el expresidente Pastrana en la Comisión de la Verdad sobre ese punto en particular. La zona de distensión no se la inventa mi gobierno. Este era un instrumento que estaba consagrado en la ley. Y aquí también, para dejar constancia, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y su jefe en Colombia, Programa de las Naciones Unidas, Francesco Vicenti, había creado meses atrás, y yo creo, padre, que usted lo conoce, un comité de trabajo con personalidades de la vida nacional. ¿Y quiénes estaban ahí? Álvaro Leiva y Juan Manuel Santos, parte de ellos. Y los que me recomiendan a mí, una vez yo presidente electo, en las oficinas del Programa de Naciones Unidas, son ellos los que me hacen la propuesta de que por qué no hacíamos una zona de distensión. Entonces, curiosamente, el que me termina proponiendo a mí la zona de distensión es Naciones Unidas, Juan Manuel Santos, Álvaro Leiva y otras personalidades que son las que me dicen ese es el mecanismo para poder avanzar en los diálogos. Lo interesante de esto es que justo Ingrid en el libro dice que usted fue observando como Juan Manuel había tomado nota de los errores del pasado, refiriéndose a lo que había ocurrido justo en esta zona de distensión en el Caguán y lo que nos estaba contando usted pues ahora en esta entrevista. Yo quiero preguntarle, expresidente Juan Manuel Santos, si lo que dice el expresidente Pastrana es cierto, si fueron usted y el señor Álvaro Leiva pues los que le recomendaron al señor Pastrana hacer esta zona de distensión, y si es cierto, pues se arrepiente y es uno de los errores que usted pues digamos arregló después en su proceso de paz. No, es cierto que había un grupo que había organizado Naciones Unidas de mucha gente, que estaba explorando vías para lograr un proceso de paz. Recuerden que yo había iniciado en esa época unas conversaciones con paramilitares, con guerrilla. Una de esas conversaciones se realizó en la bahía de Montserrat, que después desembocó en ese ejercicio que se llamó Destino Colombia, que hicimos con el canadiense Adam Kahani. Entonces había una cantidad de ideas sobre qué hacer y qué no hacer, pero venir a decir que yo le propuse, yo ni siquiera hablé con él, que yo le propuse la zona de distensión, eso no es verdad. Augusto Ramírez Ocampo, que era parte de este grupo, en un momento dado fue y le dio unas ideas a Andrés Pastrana, que no tenía en su programa que iba a hacer la paz, ni tenía ninguna noción de cómo hacer la paz, y dijo, mira, aquí hay una posibilidad, ¿por qué no la explora? Y Andrés Pastrana acogió esa sugerencia, y luego, cuando lo que no cuenta Andrés Pastrana es que cuando
se decretó la zona de distensión, me llamó a mí. Ahí sí me llamó a mí. Y me bajó de un viaje que yo tenía con mis padres a ir a visitar al Santo Padre, al Papa. Y yo me bajé de ese viaje porque Víctor G. Ricardo me dijo que era una cosa urgentísima, que necesitaba hablar Andrés Pastrana conmigo. Pues resulta que esa cosa urgentísima era que quería que yo me convirtiera como una especie de veedor de la zona de distensión por parte del Partido Liberal. Y Juan Gabriel Uribe iba a ser por parte del Partido Conservador un senador Carvajal de México, que era de la comunidad internacional, y también estaba James Lemoine como parte de Naciones Unidas, porque James Lemoine, que había sido periodista de New York Times, estaba trabajando con Naciones Unidas. Cuando yo le dije que con mucho gusto yo ayudaría, y cuando comenzamos a hacer como una especie de análisis de investigación de qué esa zona de distensión, qué significaba, qué era, nos dimos cuenta que era un ejercicio totalmente improvisado, no tenían ni idea qué querían hacer con la zona de distensión. Los militares estaban muy molestos con esa zona de distensión, el fiscal no tenía ni idea, el procurador no tenía ni idea, la propia Cruz Roja Internacional dijo esto no tiene precedentes en el mundo, un país que entrega a una insurgencia un territorio del tamaño de Suiza, eso no tiene precedentes, no sé cómo se va a administrar. Y ahí surgió un tema, un escollo con los militares sobre el batallón Cazadores, que los militares decían que ellos no iban a entregar el batallón, y las FARC decían que a ellos les habían prometido que el batallón iba a quedar con el dominio de las FARC. Y resultó, a final de cuentas, que efectivamente sí le habían prometido a las FARC eso, y yo me di cuenta que eso era, perdónenme la palabra, un despelote, y yo me retiré porque precisamente esa desorganización generó un enfrentamiento con Víctor G. Ricardo, que era el comisionado de paz. Entonces yo dije, no, pues yo aquí creo que no puedo seguir. Y cuando 2 años después acabé de ministro de Hacienda del gobierno de Pastrana, una de las condiciones que le dije es que yo no iba a hacer lo que estaban haciendo los demás ministros, que eran ir a rendirle cuentas a las FARC sobre todo lo que se iba a hacer, porque me parecía que ese ejercicio era un ejercicio que iba a fracasar. Y no solo eso, sino que le dije al ministro de Defensa, entonces un gran señor y un gran amigo, Luis Fernando Ramírez, mire, esto del Caguán va a fracasar porque no tiene la menor posibilidad de que eso salga adelante. Tenemos que comenzar a fortalecer las Fuerzas Armadas, y a pesar de la crisis fiscal que teníamos, comenzamos un ejercicio con el general Tapias y el general Mora, era el comandante general de las Fuerzas Militares, el comandante del Ejército, un proceso de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas con Luis Fernando Ramírez. Y en el proceso de paz nuestro, el que hicimos con las FARC, es todo lo contrario. Hicimos todo lo que no hizo el Caguán, porque, por ejemplo, la agenda del Caguán tenía 38 puntos, todos los puntos que las FARC habían incluido en una de sus conferencias, en su última conferencia. Todo lo que ellos aspiraban se lo incluyeron en la agenda. Nosotros hicimos todo lo contrario. 2 años negociando con las FARC para que no negociáramos sino 5 puntos, y pusimos unas líneas rojas. No íbamos a negociar las fuerzas militares, ni íbamos a negociar la propiedad privada, ni íbamos a negociar una cantidad de cosas que sí estaban en la agenda del Caguán.
Expresidente Santos, pero usted expone ahí un punto muy importante y que ha sido una de las grandes críticas que le han hecho a la Comisión de la Verdad, y es que, bueno, ya escuchamos al último de los expresidentes que están vivos en audiencias públicas, excepto el expresidente César Gaviria, que la solicitó que fuera reservada, y la crítica que se ha hecho es lo que usted señala, no se contrarresta la verdad, que es lo que usted está diciendo en este momento. Usted dice, el expresidente Pastrana no dijo la verdad y usted nos está diciendo la verdad suya. Yo le quiero preguntar a la doctora Ingrid Betancourt sobre este punto, sobre esta crítica que se ha hecho sobre la Comisión de la Verdad, y es con las conversaciones con los 5 expresidentes. Lo que se está diciendo es, claro, la Comisión de la Verdad no es un escenario adversarial, es de contrarrestar, pero se les está dejando hablar sin controvertir muchas veces a tiempo en ciertos detalles, y estas son pues audiencias que todo el mundo está mirando. Sí, correcto. Yo pienso que ese es el formato que ellos establecieron. Yo, como todos los colombianos, espero que eso sea filtrado y contrastado con otros testimonios, porque una de las cosas que sí dicen ellos, y cada vez que llega un expresidente a hablar, el padre de Ru vuelve y reafirma los presupuestos generales, que son que ahí la verdad no se establece por rango o por autoridad. No es porque hayan sido presidentes que esa verdad va a tener más relevancia que la verdad que pueda ser contrastada con otros testimonios. Entonces, en ese sentido, tenemos que esperar, yo creo, que rindan el informe, donde van a tener, digamos, la posibilidad de ellos de hacer como, yo veo esto como un proceso dialéctico, en que ellos tienen que hacer una síntesis de todos esos aportes. Obviamente, pues, hay cosas sobre las cuales los colombianos no podemos simplemente quedarnos con la versión oficial del presidente de turno. Hay muchos casos en que sí necesitamos que sea contrastado con otros testimonios, y yo aspiro a que la comisión haga ese trabajo, un trabajo muy difícil, muy complejo. Obviamente lo que nosotros vemos es la declaración de los expresidentes en el momento en que la hacen, pero no sabemos con quién van a contrastar estos testimonios. Lo sabremos en el momento que tengan el informe. Sí, expresidente Santos, buena parte del libro, muy buena parte del libro se ocupa de todo el tema de la negociación y de la paz con las FARC, pero el país asiste tristemente y lamentablemente, expresidente Santos, a un espectáculo deprimente, que es el enfrentamiento entre los expresidentes, que no creo que no merece un país como el nuestro esa suerte de ver a los expresidentes enfrentados. Samper se pelea con Pastrana, Pastrana pelea con usted pelea con Uribe. Realmente ese espectáculo no es bueno para el país, para la democracia. De hecho, ayer no fue posible la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores con el presidente Duque. ¿Usted no cree, presidente Santos, que un país como Colombia, que busca la paz y que de hecho usted tiene el mérito de haber logrado la paz con las FARC, merecería que los expresidentes se entiendan entre ustedes, logren acuerdos, logren consensos? Por supuesto que sí, y eso fue lo que desde el comienzo yo quise hacer. En mi gobierno reuní la Comisión de Relaciones Exteriores en más de 12 ocasiones. Yo soy un convencido de que hay ciertas cosas donde todos debemos estar unidos por el bien del país. Cuando el empalme con el presidente Duque, le ofrecí toda mi ayuda. Cuando tuvo los problemas con las primeras manifestaciones, le ofrecí mi ayuda. Cuando la pandemia, le ofrecí mi ayuda. Cuando vinieron las otras protestas después, durante la pandemia, le ofrecí mi ayuda. Al presidente Álvaro Uribe le he ofrecido mil veces que nos reunamos. Con Pastrana no tengo ningún problema en reunirme. Con Samper me he reunido inclusive varias veces, lo mismo con Gaviria. De verdad que estoy totalmente de acuerdo. Hay ese espectáculo de peleas entre los presidentes, a nadie le conviene. Claro, expresidente. Yo he hecho lo imposible para que eso no sea así,
pero ellos así no, como dicen, pero ellos no consideran, para bailar se necesitan dos. Entonces, pero ellos no consideran que sea así, y me sorprendió lo siguiente, porque hubo un artículo que publicó la ex canciller Noemí Sanín, muy cercana al expresidente Pastrana, en donde hace un comentario sobre la política exterior de Colombia en estos 3 años del gobierno de Iván Duque, y hace un comentario en contra suya en donde dice, y el expresidente Juan Manuel Santos debería dejar de hacer política soterrada internacional para hacer quedar mal la implementación del acuerdo de paz por parte del gobierno de Iván Duque aquí en Colombia. Entonces, hay un sector de esos expresidentes con los que usted está enfrentado que considera que usted dice de puertas para afuera, que sí ha invitado, que se quiere sentar, que quiere tener una reunión, pero que por debajo está haciéndole mala campaña a este gobierno, entre otras en la implementación del acuerdo de paz. Lo dijo Noemí Sanín en un artículo que publicó en la revista Semana. No tengo la menor idea qué dice Noemí Sanín, y mucho menos lo que dice la revista Semana. No leo la revista Semana, pero lo que sí le quiero decir es que he hecho todo lo posible para tender puentes, porque creo que es lo que el país necesita. Lo he hecho en público, a través de emisoras de radio. Entonces yo no sé de dónde sacan esas aseveraciones, la verdad no tengo ni idea, pero volviendo a la pregunta de fondo, y yo no voy a ponerme a controvertir en este momento, no creo que sea ni el momento adecuado, ni la coyuntura adecuada para ponerme a controvertir ni con la Pastrana, ni con Noemí Sanín. Estamos hablando sobre el libro, pero la pregunta de fondo es que si los expresidentes, y no solamente los expresidentes, las corrientes políticas, por ejemplo, sobre política exterior, muchos países lo que hacen es, en eso debe haber una política de Estado, debe haber una política por encima de las diferencias personales y mucho más las diferencias partidistas. Yo creo que eso es sano para la democracia. Nosotros necesitamos reducir esta polarización que se ha venido acrecentando año tras año, tender puentes, encontrar comunes denominadores, reconocer las diferencias, que puede haber diferencias entre los ciudadanos, por supuesto, eso es normal, pero reconocer que hay diferencias y seguir trabajando para que esas diferencias no impidan el progreso del país. Yo creo que esa es la forma sana de abordar una democracia, y sobre todo en este momento de tanta polarización, no solamente en Colombia, en el mundo entero. Se requiere una palabra que el expresidente George Washington insistía mucho, y cuando salió del poder, porque a él le ofrecieron un tercer periodo, dijo no, aquí tiene que haber alternancia para que la democracia se mantenga y se fortalezca. La palabra moderación. Nos falta en Colombia mucha moderación, y ojalá podamos introducir esa palabra, esa moderación en todas nuestras relaciones, porque creo que eso es lo que nos conviene a todos. Usted mencionaba que estamos hablando aquí del libro, y en el libro hablan de las coincidencias de la vida de los dos, de cómo se llevan 10 años, cómo los dos pertenecen a familias que fueron influyentes o han sido influyentes en Colombia a nivel político, cómo los dos crearon partidos políticos distintos, cómo estudiaron en el exterior, cómo coincidieron de distintas formas en el tema del proceso de paz, y tal vez hay una coincidencia que faltaría, y me lleva al contexto y a la coyuntura actual, y quiero preguntarle, doctora Ingrid Betancourt, y es la coincidencia que faltaría es que usted también fuera presidente de la República, y estamos a puertas de unas elecciones presidenciales. La polarización de la que habla el expresidente Juan Manuel Santos pues está marcando esta contienda electoral. Hay muchos candidatos ahorita, pero sí hay como un sentimiento de gran parte de los colombianos de que se quiera pues un candidato que no polarice más, que no se estén enfrentando más quienes llegan al poder con los que salieron. Le voy a hacer 2 preguntas a usted y empiezo con la primera. ¿A usted le interesaría ser presidente de Colombia y ser candidata para las próximas elecciones? Bueno, esa es una pregunta que me hacen frecuentemente, y realmente lo que yo sí quisiera decir es que tengo un inmenso interés en lograr que Colombia salga del túnel. Y cuando hablo del túnel estoy hablando de este régimen de corrupción y de violencia que siento que nos tiene como cautivos a los colombianos y que no nos deja hacer lo que queremos. Ahora,
a mí me parece, y esto obviamente lo digo con cuidado porque, es decir, es un poco esquemático lo que voy a decir, pero en Colombia vivimos desde hace, o por lo menos desde que yo me conozco, polarizados. Es decir, siempre ha habido la necesidad de que haya un enemigo. Hoy en día estamos entre el uribismo y el petrismo, antes fue entre el samperismo y el pastranismo, y vamos de para atrás y vemos que son, digamos, condiciones políticas que se necesitan para poder existir. Y eso ha rebajado la política colombiana. Mucho de lo que vemos, de lo que estaban criticando, lo que Óscar estaba señalando es muy cierto, es decir, a uno le da vergüenza que haya como esa falta de grandeza por parte de aquellos que han manejado el destino del país. Ahora, yo pienso que eso no es sintomático del resquebrajamiento que hay hoy en día en el país y por lo tanto de la necesidad de que salgamos de eso. Y a mí realmente lo que me motiva, lo que me interesa, lo que quisiera ver prosperar es esa coalición de la esperanza. Yo creo que hay un espacio en el centro, no un centro amañado, no un centro para reencauchar maquinarias, no, un real colectivo, una unión de voluntades para que podamos salir del túnel. Entonces, si pero a usted le interesaría llegar a esa coalición de la esperanza como candidata, y además se lo digo porque el momento sería perfecto para usted. Estamos viendo cómo las mujeres cada vez ganan más protagonismo, cómo es más importante ver a una mujer en un cargo de poder, y qué mejor que en la presidencia en Colombia en esta oportunidad. Y usted conmovió al país en medio de la Comisión de la Verdad, la estamos viendo muy activa en el discurso político, y por eso la gran pregunta es, ¿a usted le interesa o no le interesa? Yo sé que le interesa ver a Colombia salir del túnel, pero ¿le interesa verla salir del túnel estando usted al frente de una candidatura presidencial, por ejemplo, en la coalición de la esperanza? Es que le voy a contar. Pero yo agradecerle, Camilo, lo que me dice, pero yo quisiera decir lo siguiente, perdóname, Juan Manuel, un segundito. Yo pienso que realmente a lo que voy es que no creo que nosotros debamos seguir considerando a nadie en Colombia como un candidato mesiánico. No hay nadie aquí que solo pueda arreglar la situación del país. Es decir, hay personas brillantes, hay personas extraordinarias, pero si no hay un colectivo, una unión de voluntades, no se puede hacer nada. Por eso yo quiero ayudar a que ellos se pongan de acuerdo y poder sacar esa coalición adelante. Eso es lo que a mí me parece fundamental. Expresidente, usted va a decir algo porque quería complementar, y a usted también le quiero preguntar sobre los candidatos, porque ahorita que Alejandro Gaviria está como conmocionando tanto la contienda electoral, pues a los dos les quería preguntar también si ese sería el candidato que les gusta para llegar a la Casa de Nariño. Pero antes de que me responda eso, lo dejo intervenir, expresidente Santos. No, Camila, pues precisamente iba a rescatar a Ingrid porque esta entrevista era sobre el libro, no sobre la política actual y sobre pero es que el libro entonces, es un testimonio de la historia de Colombia, y esa historia que ustedes narran nos lleva a lo que vivimos hoy en día, en donde ustedes dos son grandes protagonistas. Entonces me disculpará que era imposible tenerlos y no preguntarles. Yo lo sé, Camila, y yo creo que es casi que su obligación como buena periodista que es, pero en mi caso yo no quiero meterme a comentar sobre candidaturas, sobre partidos, en la coyuntura política. Yo creo que pero usted lo acusan mucho, expresidente, o por lo menos siempre hay candidatos dentro de la contienda que dicen, ese es el candidato tapado de Santos, se lo dicen a Sergio Fajardo, se lo dicen a Alejandro Gaviria, y ahí entonces le preguntamos ya a usted directamente en vez de que digan otros, oiga, ¿usted está ayudándole a alguien en alguna candidatura? ¿Le interesa que alguno llegue? Es que están diciendo eso porque tengo muchos de mis exfuncionarios que están de candidatos presidenciales, 6. Entonces, pero yo no estoy avalando a ninguno puede decir que Santos está detrás de él, porque no me he metido ni me quiero meter en la contienda electoral. Eso lo dije desde que salí de la presidencia. Los expresidentes, en la medida en que puedan contribuir a aspectos fundamentales del país, pues ahí estaremos, o por lo menos en mi caso ahí estaré,
pero volver a la contienda política creo que no nos corresponde, no es útil para el país, no es sano para la democracia, entonces yo no me voy a meter en la contienda electoral. Usted no quiere hablar de candidatos, expresidente Santos, pero le pregunto sobre lo que acaba de decir Ingrid Betancourt, que le gusta la coalición de la esperanza, porque no polariza. ¿A usted también le gusta? Como le digo, no me ponga contra la pared, no quiero intervenir en política, siempre he sido una persona de la tercera vía. Lo que le digo sobre la moderación, pues habla por sí solo, como concepto político, pero no quiero decir que me voy para la coalición de la esperanza o con la coalición del nuevo liberalismo. No quiero entrar en ese tejemaneje mecánico político porque creo que no es conveniente. Un expresidente, yo estoy dedicado a otras cosas y creo que en mi caso entrar a eso lo que hace es confundir más que contribuir. En esa conversación pendiente que ustedes evidencian en el libro, que dejan en el libro, pues también hay una cantidad de conversaciones pendientes que los colombianos hemos visto a través de la Comisión de la Verdad. Yo le quisiera preguntar a la doctora Ingrid Betancourt, en esa conversación pendiente entre ustedes dos, ¿cuáles verdades se cruzan con las que se están hablando en la Comisión de la Verdad o que se están hablando en la JEP y que de pronto podemos encontrar un poco más de claridad? Es decir, nosotros, por tocar un tema, por ejemplo, el tema de Álvaro Gómez Hurtado, hay distintos temas que son muy polémicos, que están en el libro, que se están hablando en este momento en la JEP y la Comisión de la Verdad, y uno quisiera ver un poco más de luces. Sí, ahí hay muchos temas. El de Álvaro Gómez es obviamente un tema que nos diferencia en su interpretación a Juan Manuel y a mí, pero es un tema que tratamos. Hay otros muchos sobre la política digamos, de los años de Samper, el proceso 8000, las muertes de los testigos, los asesinatos de los testigos en el proceso 8000, toda la parte, digamos, de la reforma política contra la corrupción abortada en el gobierno de Pastrana. Es decir, hay muchos temas que de alguna manera yo pienso valen la pena de volverse a mirar con cuidado, sobre todo en este momento. Yo creo que en este momento en que Colombia está como buscando quién es y a dónde va, estas son reflexiones que permiten tener como claves o como perspectivas diferentes. Para mí, a final de cuentas, y esto lo digo porque fue algo que realicé cuando estaba hablando con Juan Manuel, y que de pronto uno está sumido en el detalle de las cosas y como que no se da bien cuenta de esto, hay que como retirarse y mirarlo con la distancia. Una de las cosas que me quedaron claras es que Colombia cayó en manos de un engranaje de intereses ocultos que le han hecho mucho daño al país, pero cuando digo el país no es en abstracto, es que le hace daño a los colombianos en su diario vivir. Uh-huh. Cuando, por ejemplo, bueno, hoy yo estaba leyendo una columna de Mauricio Rubio, que de vez en cuando leo, en el cual criticaba fuertemente a Juan Manuel, pero también decía que ponía el ejemplo de un caso de un señor que finalmente está en su casa, está trabajando tranquilo y de pronto viene la policía y le preguntan por el fulano y él dice, no, aquí no estuvo, y de paso se lo llevan a él y queda acusado de un crimen que no cometió. Es decir, esos abusos, es decir, cuando el poder se vuelve un poder de abusar de cualquier persona, cuando lo orillan a uno en su carro, no cometió ninguna infracción y le clavan una multa y uno tiene que escoger si paga la coima o paga la multa. Es decir, eso que hace que los colombianos nos sentimos como presos, como secuestrados, eso es, yo creo, lo que este libro cuenta. Lo cuenta desde atrás. Pero miren, yo quisiera agregar al tema, a esa pregunta de la verdad y la importancia de la verdad. El proceso de paz, y eso lo escribe Mauricio García muy bien en un libro y en una columna que le leí, hizo algo que para los colombianos era muy importante, el volvernos a
permitir sentir compasión. Exacto. Nosotros habíamos perdido la capacidad de sentir compasión por tanta violencia, por todo lo que hemos sufrido. Expresidente, y hemos sentido compasión en esos testimonios que se han venido dando. Déjeme le pregunto, en esa infraestructura de la justicia transicional, de la Comisión de la Verdad, lo que hemos conocido de la JEP, y se me va a acabar el tiempo, pero hay algo muy importante que les tengo que preguntar, que ustedes lo narran mucho en este libro y tiene que ver con la Operación Jaque. La Operación Jaque era comandante del ejército el general Montoya en ese momento. Y precisamente hoy el general Montoya está siendo juzgado por la Justicia Especial para la Paz. Y quiero preguntarles a los dos, se me acaba el tiempo, pero me parece importante esa pregunta. Para ustedes, ¿usted cree, expresidente Santos, en la inocencia del general Montoya? Yo no voy a admitir un juicio sobre el general Montoya, que está precisamente en la Justicia Especial de Paz, pero lo que sí quiero reiterarle es la importancia de la verdad para la reconciliación. Lo que hizo Ingrid, ese espectáculo maravilloso de Ingrid enfrentada a sus secuestradores, hablando sobre ese hecho y sobre la verdad. Eso es lo que tenemos que repetir permanentemente para que haya una verdadera reconciliación. Por eso la Comisión de la Verdad, que tiene un trabajo muy difícil porque va a tener que sopesar muchas versiones, y la verdad sobre 50 años de guerra, toda la verdad nunca se va a saber, va a tener que ser selectiva en sentido de ciertos hechos que muestren cómo fue el conflicto. Pero lo importante, creo yo, el mensaje de este libro y la importancia de Ingrid Betancourt, y lo que este libro a mí me enseñó además, porque me han enseñado muchas víctimas, cosas que yo no tenía en mi cabeza y que aprendí conversando con ellas, pero con Ingrid aprendí que una persona como Ingrid, que sufrió tanto, sea capaz de perdonar, de apoyar que el proceso de paz siga para adelante a pesar de que le da beneficios a la gente que la hizo sufrir tanto. Eso es una demostración muy bonita, muy linda de un ser humano, y eso es lo que Colombia necesita, ese tipo de ejemplos para que nosotros podamos seguir adelante. Pues a los dos, muchas gracias por esta conversación pendiente. Nos quedan pendientes muchas preguntas. Lo que pasa es que el tiempo pues es finito en medios de comunicación. A los dos, muchas gracias. Doctora Ingrid Betancourt, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, hablando de esta conversación pendiente con el expresidente Juan Manuel Santos. Camila, mil gracias, y a todos los de la mesa. Fue un placer poder conversar con ustedes, y a Juan Manuel, qué bueno verlo. Todo mi cariño a todos ustedes, con mucho corazón. Un abrazo y mil gracias. Expresidente, usted también gracias por haber estado aquí con nosotros. Ahí está, entonces los dos protagonistas de esta conversación pendiente. Nos quedan muchas preguntas porque imagínense ustedes todos los temas que se pueden tocar con Ingrid Betancourt y Juan Manuel Santos, pero ahí está el libro publicado por Editorial Planeta. Mil gracias por habernos acompañado hoy aquí a través de Blue Radio, de nuestro Facebook Live, nuestros televidentes en Noticias Caracol Ahora por haberse conectado con nosotros. Vamos a hacer una pausa y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. La gente ya